Lo puedo hacer muy breve en dos palabras. Siguiendo los indicadores macroeconómicos de los últimos 5 o 7 años, podría decir, en un resumen muy escueto y muy duro, está mal. O sea, si como economista, ¿no? Mirando esos indicadores, yo te diría, es una economía que tiene una situación muy complicada, es una economía que está enfrentando diversas crisis a la misma vez. No solo una, hay diversas crisis en Cuba ocurriendo a la misma vez, como si fuera la tormenta perfecta, ¿no? Y eso es cierto. Si vamos a los indicadores macroeconómicos, pudiéramos decir que el indicador más importante, el Producto Interno Bruto, su evolución en estos últimos 5 años prácticamente es negativa. O sea, hemos tenido años de decrecimiento muy grandes y años de crecimiento muy bajos. Y por lo menos el promedio da un crecimiento negativo. Eso tiene diversas razones, causas, se ha explicado muchísimo. Hoy tenemos una situación en el sector externo también muy difícil. Es un sector externo en que su balanza de bienes es negativa, secularmente ha sido negativa en Cuba. Cuba ha sido siempre un país muy dependiente de la importación de bienes y de insumos y de materias primas, sobre todo de insumos energéticos también. Pero durante un tiempo pudimos tener un buen balance de exportaciones de servicios, con realmente ingresos importantes, sobre todo por esa ventaja adquirida que creó la Revolución Cubana, que fue la formación de muchas personas realmente con alta calificación, de tener además un sistema médico poderoso y de poder exportar servicios profesionales, especialmente servicios médicos. Esas exportaciones se han reducido y eso ha hecho que nuestro balance de cuenta corriente hoy sea negativo, y eso es malo para la economía nacional. Igual ocurre con los flujos de inversiones extranjeras, por múltiples razones, donde obviamente una de las cuales y de las más importantes es el bloqueo norteamericano hacia Cuba. Lo que nos impide ese bloqueo, cuánto espanta y aleja a los posibles inversionistas y socios comerciales, que ese es un intangible que casi nunca uno puede tener una cuenta clara, pero definitivamente es así. Pues eso hace que sea muy difícil realmente para el gobierno obtener ingresos fiscales, poder mejorar la situación. Somos muy dependientes en realidad de los ingresos externos del país y las exportaciones son muy débiles en estos momentos. Si a eso tú le sumas que tenemos una muy baja tasa de inversión, entre otras cosas porque una parte importante, el ahorro es muy bajo en Cuba. Las familias cubanas, una parte sustancial de su ingreso lo dedican a comer, como todos los países que tienen ingresos bajos. O sea, eso es muy común. Brasil, por ejemplo, en esos estratos diferentes de ingresos, el destino de los ingresos es totalmente diferente. Eso es lo más normal que puede ocurrir en cualquier país. Quien gana muy poco asegura lo que es más vital, y lo que es más vital es la comida. Por lo tanto, el que gane $1 en Brasil va a dedicar el dólar a comer. No va a ahorrar 20 centavos de dólar para invertir en algo. Y en Cuba pasa algo parecido. O sea, en realidad, una parte de la población muy importante tiene ingresos muy bajos, sobre todo los jubilados. Y una parte de los asalariados tiene ingresos muy bajos, sobre todo en determinados sectores. Y eso hace que la tasa de ahorro del país sea muy baja. La tasa de ahorro del país es muy baja, la inversión es muy baja, y la dependencia de la inversión extranjera y de corrientes de financiamiento que vengan del extranjero es muy alta. Esas corrientes que vienen del extranjero están muchas veces impedidas no solo por las dificultades que tiene la economía nacional, es una economía pequeña, es un mercado pequeño, es una economía que tiene serias distorsiones, es una economía que no funciona hoy como un mercado monetario que pueda, digamos, tranquilizar al inversionista. Es una economía todavía con altos niveles de centralización, es una economía que no ha sabido tratar adecuadamente las necesidades que tiene del capital extranjero. Y si a eso tú le sumas la persecución a la que el país es sometido sistemáticamente por Estados Unidos, primero por el bloqueo, después por la ley Hellerberton, después por las medidas de Trump,
pues obviamente no es un mercado apetitoso para la inversión extranjera. Que trabajan mucho para que venga la inversión extranjera. Entonces ahí tenemos serios problemas. Y eso ha impactado, lógicamente, en la situación de la población. Un fenómeno que se combinó además con la COVID y con lo que nos ocurrió en la COVID. En la COVID nos ocurrieron dos cosas, una muy mala y una muy buena. La muy mala es la COVID en sí misma y cuánto paralizó a este país y cuántas personas murieron. Entre otras cosas, porque no pudimos ni siquiera comprar los insumos que nos hacían falta porque los Estados Unidos no nos permitieron comprar ni vacunas ni insumos. Esa es la parte mala, la muerte de las personas y la decisión genocida de Estados Unidos con relación a prohibir a Cuba obtener medicinas y equipos. Cuba no pudo obtener respiradores. ¿Cuál fue la parte buena de la COVID? Que nos obligó a producir nuestros propios respiradores y nuestras propias vacunas. Ningún país de América Latina produjo vacunas, nosotros las producimos. Y esa es la parte buena de la COVID en sentido filosófico, para decirlo de alguna manera, y es el resultado del esfuerzo tremendo de la revolución durante 50 años, creando una fuerza de trabajo altamente calificada, apostando a un sector como el sector biotecnológico tan complicado que requiere de tanto conocimiento acumulado. Entonces, bueno, ese es el país que tenemos hoy. Es un país difícil, es un país donde la gente no está viviendo bien, donde mucha gente no ve la prosperidad, eso es real. A pesar de los esfuerzos que el gobierno ha hecho, yo creo que lo que no se puede decir es que este gobierno ha estado de brazos cruzados. Eso sería absolutamente injusto. Como también es irreal decir que el gobierno ha tenido resultados. Eso es irreal porque los resultados no son. Ahí están los hechos. Que se ha manejado la crisis, que se ha tratado, que ha habido montones de dificultades, pero bueno, es lo que hay. Tenemos crisis en nuestros principales sistemas. El sistema alimentario cubano durante mucho tiempo le garantizó un mínimo de alimentos a toda la población, tuviera altos ingresos o bajos ingresos. Hoy está sufriendo muchísimo en crisis, es público. Cuba hoy ha reducido mucho esa canasta de alimentos que se entregaba subvencionada a las personas en Cuba. Nuestro sistema de salud también ha sufrido mucho porque la inversión ha sido baja, porque la modernización no ha podido hacerse, porque hay emigración de profesionales de ese sector que se convierten en muy competitivos y logran muy rápido empleo en otros países, lo cual lógicamente también es un logro de esta revolución, ¿no? Que quede claro. Entonces, así es como estamos hoy, lamentablemente. Yo no te puedo dibujar otro país que no sea, es que la realidad me devuelve todos los días, ¿no? En mi barrio, en mi casa. La historia monetaria en Cuba, que no te la voy a hacer, pero es súper interesante desde el siglo XX, ¿no? Es muy larga. La historia monetaria moderna, contemporánea, comienza en los años 90. O sea, Cuba no tuvo necesidad de pensar en eso durante mucho tiempo, sobre todo en el periodo en que estábamos en una relación tan intensa con la Unión Soviética. Cuba además mantuvo la tasa de cambio del dólar al peso cubano oficial prácticamente durante mucho tiempo. En los años 90 todo cambió. El país entró en una crisis muy profunda y hubo que ajustar la economía. Y se discutió mucho a nivel de la academia, a nivel de gobierno, hubo mucha discusión sobre qué hacer. Una situación tan difícil como la que Cuba tenía. Fue tan difícil que los norteamericanos, el gobierno, la administración norteamericana muy rápido sacó dos leyes, la Torricelli I y la Torricelli II, para apretar más a la economía nacional, pensando que se iba a producir el efecto dominó y que, bueno, por lo tanto, tal y cual cayeron el resto de los países socialistas,
Cuba iba a caer, porque la dependencia de la URSS era realmente impresionante. Fidel lo describió muchas veces en detalles y con datos. Cuánto realmente dependíamos de la URSS. Es impresionante cuando tú coges alguno de esos discursos de inicio de los 90 de Fidel Castro, detallando hasta en cantidad yo creo que hasta de leche condensada, cuánto dependíamos de la Unión Soviética. Es impresionante, ¿no? Y son datos buenos porque si la gente se informa, si el pueblo estaba informado, todo el mundo sabía por lo menos lo que nos venía encima, ¿no? Eso. En los 90 hay que tomar una decisión que es una decisión dramática. En Cuba el dólar la circulación de dólares, la tenencia de dólares en Cuba era ilegal, era sancionada, iba preso, perfectamente. Durante toda la década del 70, del 80, y bueno, cuando ocurre lo que ocurre en el campo socialista en la URSS, pues el país se queda, los cubanos decimos, se queda colgado de la brocha, ¿no? O sea, se le quitan los apoyos. Bueno, ¿qué se va a hacer? Es la primera vez que Cuba realmente va a estar sin un respaldo de una gran potencia detrás. Nuestro país tiene la historia de tener siempre una gran potencia detrás. En los siglos antes del siglo XX, España, un país que en su tiempo fue una gran potencia feudal. En la primera mitad del siglo XX, Estados Unidos, la primera potencia imperialista del mundo, teníamos una relación umbilical con Estados Unidos. Y después la Unión Soviética, la primera potencia socialista del mundo. Entonces siempre tuvimos detrás una gran potencia, ¿no? Con los apoyos que eso significaba, de diferente índole, de diferente esencia, respondiendo a diferentes intereses, pero con apoyos, o sea, de alguna manera. En los años 90 eso se acabó y hubo que tomar decisiones. Una de las decisiones fue, bueno, pues dolarizar la economía nacional y crear un circuito dolarizado con empresas y dejar que las personas tuvieran dólares y lo gastaran en un sistema de tienda que era del Estado. Y ese diseño hacía que todo lo que se recaudaba en la tienda iba a manos del Estado. Y con lo que se recaudaba se alimentaba entonces ese circuito en dólares que hizo, que fue como un motor pequeñito que echó a andar la economía. Muy rápido Cuba salió de no crecer. Y ya en el año 94 la economía cubana creció poquito, pero creció. Y mantuvo una dinámica de crecimiento durante muchos años, más de 15 años. La economía cubana estuvo creciendo sistemáticamente. Se dolariza la economía, eso tiene costos sociales, políticos y económicos, pero tuvo además de eso beneficios. Y yo pienso que en los primeros años, los primeros 4 o 5 años, cumplió su propósito, echó a andar el país, logró que el país echara a andar y funcionó. Yo creo que ocurre como le pasa a todos los gobiernos, que cuando algo funciona, le cuesta mucho trabajo cambiar. Dijo algún economista alguna vez por ahí, no me acuerdo quién, que las malas políticas casi siempre fueron buenas políticas que duraron demasiado. Y este es el caso del tema de la dolarización. Después sacamos el peso cubano convertible, que se sacó y tuvo la virtud de que se sacó en un mecanismo de caja de conversión monetaria. O sea, se sacaban pesos cubanos convertibles en la misma cantidad que dólares existían. Por lo tanto, el peso cubano convertible era tan bueno como el dólar. O sea, la gente tenía confianza en el peso cubano convertible, primero porque lo tocaba. A determinadas generaciones como a la mía le cuesta mucho trabajo entender lo que es el Bitcoin o utilizar una tarjeta, porque estamos acostumbrados a tocar el dinero. El dinero se toca, se mira, tú lo puedes estrujar, lo puedes contar. Una tarjeta no te lo permite, menos cuando tienes un money wallet en un teléfono. Eso tú no sabes si tienes dinero o no, nunca. Tienes la confirmación ni de dónde está tu dinero ni si tienes dinero. Es durísimo entender eso, hay que tener un tremendo poder de extracción para eso. Pero ese UC tuvo esa virtud y se hizo tan bueno como el dólar. La gente dentro de Cuba y las compañías extranjeras y cubanas lo aceptaban porque tenía una regla muy clara y no se permitía que hubiera más CUC que dólares en circulación.
Mientras eso pasó, funcionó, porque el dinero es confianza, no es más que confianza. El dinero es confianza, inscrito en un papel, inscrito en una banana, en un saco de sal, en un saco de café. El dinero es confianza. Y cuando la gente pierde la confianza en el dinero, pues ya empieza a dejar de cumplir sus funciones y le pasa lo que te está pasando al peso cubano actualmente. Bueno, pasó eso. Al cabo del tiempo, eso permitió controlar la inflación, permitió mantener una tasa de cambio estable en el país. Eran 2 tasas de cambio, una para la población y una para el sector empresarial. El sector empresarial 1-1, la población 25-1. Permitió reactivar las fuentes de ingreso del país, porque facilitó mucho las remesas. Los cubanos que viven fuera estaban estimulados a mandar remesas acá. El volumen de remesas se convirtió en uno de los ingresos más importantes del país y probablemente el ingreso neto más importante del país. Era dinero limpio, dinero que entraba, que iba a la tienda, que iba a la cadeca lo cambiaba, te daba CUC. Tú tenías la ilusión de que el CUC servía y realmente servía dentro de Cuba, ¿no? Y entonces tú comprabas en la tienda con CUC, pero el ingreso real en divisas se quedaban las empresas del gobierno con él, ingresaban en los ingresos fiscales del país y era un volumen importante. Se estimó que llegaron a ser casi 3.000 millones en un año para una economía como la cubana, que tú recibas 3.000 millones o 2.500 millones de dinero limpio de bombo y baja. O sea, ahí no hay gasto, eso es dinero limpio. Masa pura, como dirían los cubanos, ¿no? Pues no se funcionó y funcionó durante mucho tiempo. Pero, lógicamente, como duró demasiado, acumuló muchas distorsiones, muchos problemas. Y como no se mantuvo la regla del CUC y se eliminó el dólar de la circulación, pues entonces, a perder la disciplina, al emitir más CUC que dólares, el CUC fue perdiendo también la confianza y dejó de cumplir las funciones que debía cumplir. Es lo que pasa en una economía cuando no se respetan los equilibrios monetarios. Eso no tiene nada que ver con ser más monetarista, menos monetarista, más neoliberal. Neoliberal es un tema más ideológico, lo acompaña una ideología, ¿verdad? Pero el tema técnico en realidad como tal es que una economía que sufre un proceso inflacionario va a padecer de un grupo de problemas muy graves. Porque la inflación hace sal y agua a los ingresos de las personas y de las empresas, incluso los que tienen en el banco. Si tú depositas dinero en el banco te va a pagar una tasa de 6%, pero la inflación es el 12%, está perdiendo dinero. Esa es la importancia del dinero. Pues nada, se acumularon distorsiones, el CUC dejó de ser lo que representaba, el peso cubano también dejó de ser lo que representaba al final la medida de dolarizar y de tener una moneda como el CUC. Siempre se contempló como una medida de corto plazo para salir de la crisis, que se convirtió en una medida de largo plazo, porque dio resultados. Y dio resultados mientras se mantuvo la disciplina. Y cuando ya no se mantuvo, pues generó inflación, generó desconfianza, generó pérdida de capacidad de cumplir las funciones de dinero que esa moneda tenía. Y lógicamente generó también, yo te diría, incertidumbre sobre el país y el mercado del país. Ya, eso fue lo que pasó. Estábamos convencidos que había que unificar la moneda. Había varias propuestas sobre la mesa. Era algo que se podía haber hecho en el 2014, que fue yo creo que el mejor momento para poder hacerlo. Se demoró mucho en tomar la decisión. Se tomó en el 2019. Y al tomarse el momento en que las condiciones no eran las mejores y no hacerse, a mi juicio, con la profundidad que tenía que hacerse, pues no produjo los resultados positivos que debía producido, sino resultados negativos. O sea, es una medida tomada a destiempo, con
con demasiados paños tibios que evitaron el ajuste necesario a nivel microeconómico, o sea, a nivel de las empresas, y que lógicamente no produjo los resultados que iba a producir, por varias razones. Mira, la primera es porque las recetas sobre cómo contener la inflación están en los libros. Lo que no está en los libros son las realidades de los países. Y esto es como cuando un médico trata a un enfermo. Los enfermos que padecen de catarro, no todos les sirve la misma medicina, porque cada cual tiene sus propias características. Uno porque además tiene otra enfermedad, otro porque es alérgico a esta otra medicina, otro porque vive en un barrio demasiado insalubre. A los países les pasa lo mismo. Y con las medidas pasa lo mismo. Entonces tú no puedes aspirar a que esas medidas que tomaste, que son de libro, tengan efectos positivos cuando las estás aplicando en un momento que no es el adecuado, en el orden que no es el adecuado y con la profundidad que no es la adecuada. Eso pasó con el llamado ordenamiento monetario, que produjo, como buena país influenciado por García Márquez, el desordenamiento monetario. Es así. Y eso es lo que pasa. A ver, mira, las MIPYMES y los agentes privados es una deuda que tenían los gobiernos cubanos con el país desde los años 60. O sea, Cuba es un país que se estatiza. Se puede explicar, hay razones que lo pueden explicar. No justificar, pero sí explicar. Y en el año 68 prácticamente todo el país, toda la economía del país estaba estatizada. No solo nacionalizada, sino estatizada. O sea, todos los negocios estaban en manos del Estado. Incluso los negocios de limpiar zapatos. Todo estaba en manos del Estado y el Estado tenía que ver con todo. En el primer informe que hace Fidel Castro al primer Congreso del Partido Comunista de Cuba, él califica esas medidas como errores de romanticismo económico. Era muy difícil. Hay factores además políticos que tienen que ver con esas medidas, la situación concreta en la que estaba Cuba, el enfrentamiento con Estados Unidos, el hecho de que sin lugar a dudas las administraciones norteamericanas estaban utilizando una parte de ese sector como un elemento activo para derrocar la revolución cubana, que ha sido la aspiración de por vida no cumplida de todas las administraciones norteamericanas. Entonces, mira, se estatizó todo. Un Estado pequeño que quiere construir una sociedad tan complicada en una economía que sí era una economía de guerra, porque nosotros estamos sometidos a ataques terroristas y a bandas terroristas en el país, pues echarse arriba la responsabilidad de asimilar decenas de miles de empresas pequeñas y medianas sin tener la capacidad para hacerlo, pues lógicamente eso iba a impactar en la economía e impactó en la economía. Impactó tremendamente en la economía, hubo procesos inflacionarios, pero además de eso hubo una reducción de la oferta de bienes y servicios. Y el Estado no era capaz de hacerlo. Lo que ha demostrado la historia económica de Cuba es que el Estado no ha sido capaz de asumir y sobre todo de satisfacer la demanda generada por el país, por el pueblo, por la economía, él solo con sus empresas. Es cierto, en el 70 no habían empresas privadas, no las había. En el 80 no había empresas privadas, no, muy poquiticas, trabajadores por cuenta propia solamente, en el 70, en el final de los 70. Pero también es cierto que nunca la demanda efectiva de la población se satisfizo. Jamás. Siempre tuvimos una libreta de racionamiento. Y había servicios a los cuales tú no podías acceder, especialmente servicios que tienen que ver con la vida cotidiana de las personas. Y es cierto que durante mucho tiempo hacíamos cola en un restaurante para entrar a un restaurante, por ejemplo. Entonces,
realmente hay una demanda insatisfecha. Pero eso fue resultado de esa excesiva estatización de la economía. Eso en términos de economía política y de la teoría se ha discutido mucho y se vuelve a discutir y todos los días se discute. Me imagino que Silvia ha hablado de esto y esas cosas, pero definitivamente ahí hay un resultado. Y es que nunca se pudo satisfacer con la oferta estatal de bienes y servicios la demanda efectiva de la población cubana. La situación de la crisis lo agravó mucho más. Cuando Raúl comienza a hacerse cargo del país, él es el primero que habla de la necesidad de la empresa privada. De hecho, es el primero que utiliza la pequeña empresa. En Cuba hay temas que son tabúes y que no gustan a determinadas autoridades. En Cuba hablar del sector privado era tabú a inicios de los años 90 y en los años 80. Ya existía el sector privado porque existían trabajadores por cuenta propia. Pero se le decía trabajadores por cuenta propia, no trabajadores privados. Somos así, los cubanos somos muy eufemistas, ¿no? Le cambiamos los nombres a las cosas para no sentirnos demasiado aguijoneados con los nombres, ¿no? O para no dar nuestro brazo a torcer o para no ceder en determinadas cosas. Y bueno, Raúl habló de eso. Después salió en los lineamientos económicos y sociales del Partido de la Revolución en el año 2011. Después se incluyó en los documentos oficiales del partido el reconocimiento de la pequeña y mediana empresa. Está en la conceptualización, que es un documento oficial del Partido de la República de Cuba, en el plan de desarrollo y después en la Constitución. Nuestra Constitución reconoce todas las diferentes formas de propiedad. Creo que inventamos hasta una, ¿no? Pero bueno, todas las formas de propiedad que hay, con sus derechos y con sus roles específicos. Entonces habría que decir que la pequeña y mediana empresa no es algo que va en contra ni de la concepción que tenemos de cómo construir el socialismo, ni de cuáles son las personas y las entidades que tienen que participar en esa construcción. Lo que ocurrió es que se demoró mucho. No se hizo cuando debía haberse hecho, que fue en el año 2012-2013. Y eso tiene un costo para la economía. Y lo otro que ocurrió es que yo pienso que desde las propias autoridades nunca se pensó que adquirieran la dinámica que adquirieron. Si eso tú lo combinas entonces con la situación difícil en términos macroeconómicos que tiene el país, que tienen las empresas estatales, y lo combinas con el bloqueo y con las medidas de Trump, pues entonces te vas a dar cuenta que las pequeñas y medianas empresas de pronto tuvieron un campo grande donde podían actuar. Y lo otro es que en el caso de Cuba, una parte importante de esas pequeñas y medianas empresas están en manos de gente muy preparada. Ingenieros, médicos, todos muy preparados. Y eso les facilitó el proceso de aprendizaje muy rápido. Entonces por acá tienes pequeñas y medianas empresas que ya tienen una condición jurídica, o sea, ya pueden hacer negocios, ya pueden dar la cara, ya pueden pensar en crecer, en expandirse, en combinarse. Y a eso tú le sumas entonces que acaban de nacer en un momento muy malo para las pequeñas y medianas empresas porque no hay el mercado es este. Por favor, es muy débil. Y además de eso, que tienes delante una demanda enorme, no satisfecha por las empresas del Estado, una parte de las cuales tiene un desempeño muy malo, con un % elevado de las empresas estatales en pérdida, sin producir. Pues entonces las pymes se explica un poco la dinámica
tienes que poner además la otra parte, ¿no? El bichito personal. O sea, a la gente le gusta ser emprendedor. La gente que tiene una idea quiere llevarla a la práctica y quiere ver el fruto de su idea. Yo creo que eso es lo más natural del mundo. La manera de hacerlo puede ser una u otra, pero en realidad esa pasión por emprender es algo también innato en muchas personas. Y eso funciona de una manera, no de otra. Y funciona bajo determinadas condiciones, no bajo otras condiciones. Y si encuentra un espacio para hacerlo, pues perfecto. Y entonces las pymes surgieron así. Yo creo que sobre todo aprovecharon las oportunidades que se les dio. Yo creo que lo han hecho bien en general, más allá de que, bueno, una parte de ellas no ha pagado impuestos, no tienen cultura, la evasión de impuestos. Bueno, la evasión de impuestos y la de no pagar impuestos es la pandemia más generalizada que hay en el mundo. El presidente Trump también fue acusado de no pagar impuestos. Así que, si es que quiere ser el zar del mundo, no pagó impuestos, pues siendo una familia millonaria y teniendo muchísimos millones, pues imagínese usted, el que nace de pronto, ¿no? Eso de pagar impuestos le suena. Y en Cuba más todavía, en Cuba nunca habíamos pagado impuestos, no hay cultura impositiva en Cuba, no la había, la población no la tiene. Yo pago impuestos porque me descuentan de mi salario el impuesto, pero yo no tengo un número fiscal, por ejemplo. Y eso cuesta a veces trabajo explicarlo, ¿no? No lo tengo. Ese es parte de nuestro problema. Las pymes tuvieron una tremenda dinámica y la van a seguir teniendo. No queda de otra. Primero, porque hoy por hoy está demostrado que hay un grupo de actividades que el Estado no las puede cubrir. Que le cuesta más cubrirlas que dejársela que la desarrolle otros sectores. Sin lugar a dudas. El comercio está demostrado que el Estado no sabe hacerlo. Hay una historia del comercio en Cuba, desde hace mucho tiempo. Y eso está demostrado. Ni las bodegas de barrio, ni las grandes cadenas logran trabajar con la eficiencia que trabaja ese sector, que es el sector privado. Y eso, bueno, no gusta de oír. Hoy por hoy las empresas estatales, entre otras cosas, no pueden ser suficientemente dinámicas porque están dentro de una regulación que les impide ser suficientemente dinámicas. Y porque el proceso de pedir permisos es gigantesco. Y la cultura de pedir permisos no se le borra a la gente de la cabeza. Porque además el empresario estatal privado que no pida permiso y que le salga mal el negocio lo van a fumigar, lo van a expandir, no va a estar. Y es otra cultura empresarial que no tenemos, que es que equivocarse y tomar riesgo es parte de un negocio. Algunos salen bien y otros salen mal. Pero hay que entenderlo como algo natural. Para la empresa cubana que está estructurada de esa manera, que no hemos logrado que tenga lo que tiene que tener, que no hemos logrado reducirlas a las que son realmente esenciales y estratégicas para el país, pues le cuesta mucho trabajo hacer eso. Mucho trabajo. No le pasa al empresario privado. No le pide permiso a nadie. No tiene que consultar con nadie, nada más que con su familia y con su bolsillo. Sí. Entonces lo hace rápido. Si tú le sumas que son personas preparadas, una parte importante de ellas, que todas saben leer y escribir, todas saben sumar, todas saben utilizar una computadora, pues entonces tienen ventajas importantes. Si las comparas con las pequeñas y medianas empresas en América Latina, que tienen una generación de empleo muy alta, 90%, 95% del empleo en América Latina lo generan probablemente las pequeñas y medianas empresas, pero a la vez son, en una buena parte importante, son empresas de subsistencia, pues hay una diferencia grande. Hay una diferencia grande, sin lugar a dudas.
Que todo eso hay que sumarlo en el caso de Cuba y ponerlo en función de nuestras aspiraciones de ser un país desarrollado con el socialismo cubano, que no me lo pregunten, no sé cuál es el socialismo cubano, pero es cubano. Venezuela tiene el suyo, Corea del Norte tiene el suyo, China tiene el suyo, Vietnam tiene el suyo, nosotros tenemos el socialismo cubano. Muy difícil de responder y de explicar cómo es, muy difícil. Pero al menos hay cosas que son esenciales para nosotros. Primero, el socialismo cubano es el socialismo que tiene que hacerse en un país independiente y soberano. Eso es lo primero. Y lo segundo, después le pondremos los apellidos que queramos, pero es también un sistema que tiene que garantizar determinados niveles de equidad y de acceso a aquellos servicios y bienes que son esenciales para una familia. Y tiene que hacerlo. Y tiene que hacerlo porque es un compromiso político, además, con la gente. Y tiene que hacerlo porque nuestra cultura es esa. O sea, para lo que en otros países es muy natural que alguien sea desalojado de su vivienda, en Cuba no. Y en otros países es muy natural ver a los niños pidiendo dinero y prostituyéndose, en Cuba no. Bueno, nuestro socialismo anda por ahí. Tiene que garantizar esas cosas mínimas, que fueron las cosas que Fidel dijo un día, antes de ser Fidel. O sea, antes de ser el jefe del país. ¿Ah? Y las cumplió. Una parte importante las cumplió. Entonces, esos son los valores en los que nos hemos criado, con los que hemos crecido. Hoy las nuevas generaciones, una parte de esos valores nos miran diferente, lo que me parece que es lógico, porque yo hice lo que yo entendí que tenía que hacer y las nuevas generaciones harán lo que entienden que tienen que hacer. Y ojalá no se olviden de estos valores, pero tendrán que hacer su mundo, porque ya yo viví el mío. Y el mundo es muy diferente al mundo en que yo crecí. Y los valores son diferentes, y las maneras de pensar son diferentes. Y las tecnologías son diferentes. Y hoy la gente se puede ir a migrar para cualquier lugar del mundo y nunca está lejos de su familia porque tiene un teléfono. Antes uno de los factores que más detenía la emigración era ese. O sea, me alejo de mi familia. Una carta le va a llegar cada 3 o 4 meses, 5 meses, 6 meses. ¿Y cómo llamar? Desde un teléfono público. ¿A qué teléfono público? Si mi familia vive por ahí para adentro de Río Grande do Sul, allá en Mato Grosso, no sé en qué lugar. Ahí no hay teléfono público. Bueno, ahora hay teléfonos celulares. Y usted emigra de Mato Grosso a Nueva York y todo el camino lo hace comunicándose con su familia, y cuando llega a Nueva York se comunica todos los días con su... Lo más gracioso de esto es que hoy por hoy, estando tan alejado físicamente, usted tiene más contacto con su gente que cuando estaba cerquita. Está en Nueva York y está testeando a su primo en Mato Grosso. Oye, llegué bien, ya me conseguí un trabajito. Los cubanos se comunican por la mañana, por la tarde, por la noche con su familia en Miami. Eso no pasaba antes. Cuba además cambió las leyes migratorias y hoy emigrar es muy fácil porque además no pierdes tus bienes, conservas tus bienes acá, conservas tu derecho como cubano. Y hoy hay muchos cubanos que están en el mejor de los mundos posibles, ¿no? Tienen un empleo en Estados Unidos, ganan un dinero en Estados Unidos, tienen su casa en Cuba, la mantienen. Y entonces, bueno, a cada rato están viniendo para acá, después van para allá, después vienen para acá. Hay quien ha ganado dinero, lo ha invertido en el país. Y es que ha cambiado. O sea, ese sector privado, no estatal, se alimenta de esas cosas. Claro que es un sector muy variado, ¿eh? Dentro del sector no estatal están las pymes, están los trabajadores por cuenta propia, que son más que las pymes, están las cooperativas, las industriales y de servicios, y están las cooperativas agropecuarias. Es un gran mundo variado. Están los artesanos también, las profesiones liberales. Hay mucho en ese sector.
hoy es un sector importante y decisivo porque además emplea el 35% de la fuerza de trabajo del país. Y emplea tantos trabajadores en el sector empresarial como hay trabajadores empleados en el sector empresarial estatal. O sea, cuando decimos que hay 1.400.000 personas empleadas en el sector no estatal, estamos diciendo que más del 13% de la población total de Cuba está empleada en el sector estatal. Pero si cada familia, la familia típica en Cuba tiene 3 personas, si pensamos que una parte de toda esa gente, allá hay familias que dependen de ellos, estamos hablando de que quizás la mitad de la población de Cuba y los ingresos de la población de Cuba dependan del sector no estatal. Lo que quiero subrayar con esto es que es un sector imprescindible para la economía y la sociedad cubana hoy. En términos oficiales se le llama complementario, pero lo complementario no quiere decir que no sea importante. Puede ser complementario por otras razones o por decreto, que se usa mucho. Trump está inventando un decreto nuevo todos los días. Ahora hizo un decreto para borrar del mapa Colombia. Entonces, pero bueno, tú puedes decretarlo si quieres. Lo que es real es que la vida está demostrando otra cosa y bueno, será complementario, pero es muy importante, es imprescindible para la economía nacional y para la sociedad cubana. A ver, el sector de los servicios, si me estás hablando de los servicios redituables, porque hay otros servicios que no son tan redituables como la educación, la salud, la cultura, el deporte. Si me estás hablando de esos otros servicios que tienen que ver con el turismo, con la telefonía, con los servicios de exportación de profesionales, yo te diría que bueno, el sector de los servicios hoy por hoy es el sector que más ingresos genera para Cuba. Y dentro de ese sector pudiéramos ubicar ahí los servicios profesionales, fundamentalmente servicios médicos, la telefonía, que en un tiempo fue muy importante, y el turismo, ya sea de eventos, de congresos, lo que sea, el turismo. Yo creo que ahí están los 3 grandes palancas que tiene el país, ¿no? Cuba fue un país turístico desde inicios del siglo XX. Fue prácticamente el primer receptor de turistas norteamericanos desde inicio del siglo XX. Y estaba configurado, diseñado para que fuera quizás una mezcla de Cancún, Riviera Maya y Miami en los años 50. El turismo iba a ser el segundo ingreso real de este país, ya en los años 50, con inversiones poderosas, además. No solo en términos de hoteles, sino sobre todo en infraestructura. Los años finales de los años 40, los años 50, hay un boom de inversión en infraestructura en Cuba, que lleva a Cuba, sobre todo a La Habana, a ser una ciudad muy moderna y muy moderna, con más teléfonos públicos, más líneas telefónicas por habitante que otros muchos países de América Latina, con unas carreteras como la Expressway de aquí a Varadero, fabulosa. ¿Qué te voy a decir? O sea, Cuba se enganchó a la industria turística y se sale de la industria turística en el año 59 porque una de las medidas del gobierno norteamericano es exactamente prohibir que los Estados Unidos, recomendar que los norteamericanos no vengan a Cuba. Y eso hace que cambie nuestro mercado emisor. Y entonces empezamos a mirar hacia adentro y empezamos a hacer un turismo para los cubanos. Había como una especie de jingle que decía: conozca Cuba primero y al extranjero después. Y se crearon un montón. Se creó el Instituto Nacional de la Industria Turística, el INIT,
Y se crearon un montón de centros turísticos para aprovechar las bellezas naturales de Cuba que no estaban aprovechadas. El turismo que venía en Cuba era un turismo de ciudad, era un turismo de casino, era un turismo de hipódromos, era un turismo muy común en los años 50, de norteamericanos queriendo tirar una canica al aire. Era muy fácil. Tú llegas a Cuba en 45 minutos. Tú puedes salir por la mañana, te vas al trabajo, allá en tu casa, en Homestead, y en vez de irte para tu casa, vas al aeropuerto, tomas un avión, te vas aquí, una hora después. En aquella época no tenían que presentar visa. Muy fácil venir a Cuba. Entonces era muy fácil realmente venir a Cuba. Además había ferries por la mañana y por la tarde que te traían con tus autos. Y el costo era nada. El precio de un pasaje era nada. O sea, Cuba era un país para eso, para hacer mucho turismo. Se cambia, se acaba el mercado norteamericano, nos enfocamos en el mercado nacional, hacemos muchos centros turísticos, pero nos vamos separando de las tendencias de la industria turística mundial. En el momento en que la industria turística mundial comienza a ser una industria muy dinámica y de las más dinámicas del mundo. ¿Por qué? Porque mejora el transporte y mejoran las comunicaciones. Y lo importante para un turista no es llegar a donde va a hacer turismo, sino es tener la seguridad de que va a regresar a su casa. Nosotros no vamos a Marte no porque no podemos llegar a Marte, sino porque no sabemos cómo regresar. El éxito de Colón no fue descubrir América, sino fue regresar a España. Es así. Y entonces, bueno, empezamos a concentrarnos en turismo acá, dentro de Cuba, a un mercado nacional, un mercado restringido además. El acceso a las instalaciones turísticas también era por una cola. Tú tenías que hacer una fila gigantesca durante 3 meses para alquilar una casa en la playa. Aquello era terrible. O te la daban como un premio porque eras un trabajador destacado, cosas así. Entonces era el turismo no que tú decidías, sino que te tocaba. ¿Está bien? Nos fuimos despegando de las tendencias de la industria turística en términos de hoteles, calidad de servicio, etcétera, etcétera. Acceso a mercados. Y nuestro turismo, bueno, tuvo esas características. Yo creo que el turismo hizo una odisea real, porque a finales de los años 80 se firma la primera empresa mixta que se firma en Cuba con capital extranjero, una industria turística, una empresa turística. Y el turismo nace de la nada prácticamente. O sea, Cuba no tenía hoteles, no tenía cultura, la infraestructura malísima, y así nace el turismo en Cuba. Los compañeros que fueron los pioneros en ese Ministerio de Turismo nuevo que se crea a finales de los años 80 tienen ese gran mérito. No sé cuántas medallas hay que darle. Y fue además un concepto bien concebido para que el ministerio apenas tuviera personal. Se desarrolló el turismo en Cuba, alcanzó niveles importantes, con restricciones tremendas, porque el acceso del turismo norteamericano al mercado cubano era muy complejo. Pero sí, Cuba desarrolló un turismo con los canadienses, con los europeos, fundamentalmente. Latinoamérica venía poco. Y hoy tenemos un país que tiene 80 y tantas mil habitaciones en hoteles de 4 y 5 estrellas que no las puede ocupar, con una ocupación que no rebasa el 35%. Lamentablemente se combinaron las medidas de Trump, la pandemia, y yo creo que muchos factores internos del Ministerio de Turismo y del concepto que tenemos en Cuba de turismo que se sale del Ministerio de Turismo. Y eso ha hecho que nuestro turismo no sea competitivo. La gente prefiere ir a otros países que venir a Cuba. Porque desde que tú llegas al aeropuerto es un problema. El aeropuerto es malo, a veces te demora mucho tiempo, las maletas salen cuando Dios quiere, los hoteles, el servicio muchas veces deja mucho que desear, la alimentación no es buena. Entonces sobre esa base uno no puede competir con el mundo. A eso suman entonces restricciones externas, las medidas de Trump, todas estas cosas, y no hay manera de que el turismo cubano pueda despegar. No ha hecho, a mi juicio, lo que tiene que hacer para poder despegar.
que entre otras cosas es cerrar hoteles, concentrar el esfuerzo en un grupo de hoteles, poner esos hoteles muy buenos a nivel internacional y comenzar por ahí, echar a andar con un motor pequeño, después toda la industria turística cubana. Pero tú, mientras tú distribuyas lo que tienen 80.000 habitaciones, vas a tener muy pocos turistas, porque no tienes mucho que darle. ¿Te das cuenta? Si tú dices, bueno, el año de mayor turismo en Cuba, que fue el 2018, fue el año en que Trump comenzó todo su foco sobre Cuba, así bien enfocado. Ese año llegaron a Cuba 4.700.000 turistas y Cuba tenía 60.000 habitaciones. No logramos tener una tasa de ocupación más alta, ni siquiera en ese momento más alta de un 60% probablemente. Teníamos 20.000 habitaciones privadas. Y logramos 4.700.000 turistas. Una parte fueron turistas norteamericanos, casi 1 millón norteamericanos, o sea, norteamericanos de verdad, con los ojos rubios, los dientes rubios, el pelo rubio, y la migración cubana. Y además los canadienses y algunas regiones de Europa, sin lugar a dudas. Incluso Inglaterra en un momento tuvo una cantidad de turistas aquí importante. Vinieron familias reales a casarse aquí en Cuba, con coches de caballo, no sé cosas. Entonces, hoy no es así, lamentablemente. No tenemos acceso a eso. La telefonía es un monopolio del Estado, funcionó muy bien como una generadora de ingresos. Cuando teníamos una tasa de cambio 1 a 1. Hoy esa tasa de cambio es 25 a 1 en algunos lugares, o 120 a 1, y eso ha hecho que comprar en Cuba tiempo de internet sea de lo más barato del mundo. O sea, hoy a mí me venden un paquete de internet de 3 gigabytes, más 80 minutos más 80 mensajes y 80 minutos de llamada, me lo venden en 500 pesos cubanos. 500 pesos cubanos entre 330 son $2, menos de $2. O sea, yo estoy pagando por mi conexión mensual 1.50 en dólares. Creo que no hay ningún país que pague 1.50 en dólares por una conexión de 3 gigabytes a 4 gigabytes de velocidad. En Habana, por ejemplo. Ninguno. Absolutamente. Entonces, bueno, fantástico para el pueblo de Cuba. Hoy la gente está en la sala de la casa y para comunicarse con su hijo que está en el cuarto le manda un mensaje. No se levanta y va. Porque es muy barata. Porque la hemos depreciado tanto y eso ha hecho que la empresa sufra mucho y que los ingresos de la empresa se reduzcan sustancialmente. De más de 800 millones que en un tiempo yo ingresara, yo creo que a menos de 300 millones. No es una cifra oficial, es algo que pienso que anda por ahí. Y lo que ha sido un éxito, que es el resultado del esfuerzo tremendo que la revolución hizo en educación, fue los servicios profesionales. Todo lo que se ingresa en servicios profesionales en Cuba es el resultado de la estrategia de la revolución de poner mucha plata, mucho dinero en el sistema educativo cubano y en el sistema de investigación cubano, sobre todo en el sistema de educación. Y eso nos permitió formar muchos profesionales, nos permitió formar muchos médicos, un país que en el año 60 se quedó sin médicos porque emigraron hacia Estados Unidos. Y con los profesores, los médicos que quedaron aquí se convirtieron en profesores y formaron nuevos médicos. Y Cuba llegó a tener la frase que voy a decir, siempre la digo, pero no me gusta decirla, llegó a tener una fábrica de médicos que graduaba 4.000, 5.000 profesionales de la medicina por año. Llegó a tener un sistema de atención médica en los barrios, donde los médicos vivían en los barrios y atendían a 120 familias. O sea, un médico podía atender sistemáticamente todas las familias que estaban a su cargo.
teníamos hospitales adecuados, con equipos adecuados, con medicina garantizada. Y los médicos comenzaron como un tema solidario. O sea, nosotros realmente el país siempre dio el servicio médico como un elemento de solidaridad, de devolver la solidaridad que otros países habían tenido con nosotros. Y así nuestros médicos fueron montones de lugares. Fueron como casi rescatistas al terremoto que se produjo en Ecuador hace muchísimo tiempo, en África, Brasil también. en Brasil. Y un día descubrimos que se podía cobrar. Fue Chávez quien comenzó esto, diciendo a la Fide, ¿por qué tú no cobras el servicio que me estás dando? Aquí muchísimos, decenas de miles de venezolanos recuperaron la vida en la operación Milagro. Y por ahí comenzamos a recibir dinero de los servicios médicos. Y se convirtió en el segmento en el principal recurso de exportación del país. 7.000, 8.000, 9.000 millones en servicios médicos. Cierto que muchos de ellos en convenios que tenían una base política, pero bueno, es también un mercado. Y satisfacían una necesidad como la satisfacieron en Brasil, y hoy no tienen los médicos cubanos allí para atender a la gente que no tiene médico, lamentablemente. Es producto de las ideas fantásticas de Bolsonaro. Si fueron a todos los lugares. El terremoto Pakistán, ahí estaban los médicos cubanos sin cobrar un centavo. Entonces, sí, es un sector en el que todavía tenemos ventajas y podemos hacer cosas. Tenemos que cambiar, sí, tenemos que traer más pacientes a Cuba, claro, porque eso genera más ingresos, multiplica el ingreso, genera derrame. Tenemos que tener un servicio médico por telemedicina, claro, lo vamos a tener. Yo espero que en breve lo tengamos. Y empezaremos de a poco, pero Cuba tiene una reputación en el tema de la medicina en el mundo. Y eso es aprovechable, eso es redituable. Yo creo que lo vamos a hacer. Y tendremos un servicio de telemedicina para satisfacer las necesidades clínicas en el mundo que no tienen hoy los médicos que les hace falta. Eso debe llegar en breve. Espero eso, en realidad. No, sí. Incluso un profesor que yo conozco de Brasil hace un tratamiento de vitiligo en Cuba. Sí, claro. Entonces viene para acá. Viene para acá a tratarse de vitiligo. Sí. Claro que sí. Y creo que no sé cuál es el centro, para ese centro de salud, hace por telemedicina. Sí. Entonces ya también, lo hace por telemedicina. Lo tendremos, vamos a tener muchos más médicos en telemedicina. Tú lo verás que sí. Yo creo que sí. Teníamos otros tratamientos fantásticos en ortopedia, para temas del corazón, para la vista. O sea, hay un grupo de, vamos a llamarle productos, ¿no? O servicios en los que Cuba tiene ventajas en términos de experticidad y en términos también de precios. Estudios se han hecho sobre eso, de mercado. De hecho, este centro hizo estudios de mercado y se tutelaron tesis sobre los servicios médicos como un negocio, en realidad. Yo espero que sí, que lo podamos hacer. Sí. Debe ser un año muy duro. Tan duro como fue el 2024. Entre otras razones porque Trump ha tomado el poder y porque tiene además una administración marcadamente anticubana. Y en algún momento, bueno, ya de hecho nos volvió a poner en la lista de países que promueven el terrorismo. Lo cual siempre es muy gracioso, ¿no? Porque el país que más armas vende en el mundo es Estados Unidos. Y el país que más arma a los terroristas es Estados Unidos. Pero bueno, se dan el lujo de ponernos en una lista. Este país que no tiene armas, ni produce armas, ni vende armas. ¿Vale? ¿Qué le vamos a hacer a eso? Como eso es una verdad que es inamovible, está ahí, no podemos hacer mucho por ella. Más allá de señalar constantemente de que es inadmisible, de que es vergonzoso, de que es deshonesto,
de que es genocida, pero ellos van a estar ahí, son norteamericanos. Pues hay que incorporarlo como un parámetro de signo negativo en la ecuación de desarrollo de la economía nacional. Y entonces hay que hacer mucho hacia adentro, mucho. Yo creo que estamos en un año, hemos logrado algo importante, somos socios de los BRICS, todavía hay que estudiar un poco más cuánto podemos sacar de los BRICS. Hace muy poco se renegoció la deuda con los países del Club de París, lo cual me parece también muy bueno. Y entonces tenemos ahí esas ventajas externas, ¿no? Esas oportunidades externas que nos permitirían realmente trabajar muy duro hacia adentro del país. Primero, impulsando una reforma que siempre ha estado incompleta y mal secuenciada. Yo creo que lo primero que tenemos que pensar es nuevamente en eso. El país tiene que hacer una reforma profunda de todo, absolutamente de todo. Desde la economía, que parece lo más elemental y evidente, hasta la política. Porque la economía sin política no es nada, y la política sin economía tampoco. Entonces tenemos que repensar el país, porque el país cambió además de eso, porque las generaciones son otras, porque los valores son otros, porque las aspiraciones son otras. Porque tenemos una realidad demográfica diferente. Por todas esas razones, y porque nuestra reforma nunca ha avanzado con la consistencia que tenía que avanzar. O sea, yo pienso que una de las cosas que hay que hacer es, realmente sentarse y decir, vamos, es una reforma que tiene costos, tiene costos. Tenemos que asumir esos costos. Lo que no podemos vivir es seguir viviendo en una economía que está choqueada y que no tiene cura. Hay que buscarle la cura al choque. Y eso está en manos de quién, de todos, pero fundamentalmente de los que dirigen, del gobierno. Hay que, dirían los cubanos, agarrar el toro por los cuernos, ¿no? E ir adelante. Entonces, a mi juicio, eso es lo más importante hoy, aprovechar esas tremendas oportunidades, mirar hacia adentro, abrir más oportunidades en Cuba. Yo creo que tenemos que terminar de entender que la empresa estatal hay que dejarla hacer lo que tiene que hacer y que el Estado tiene que concentrarse en aquellas empresas que son realmente exitosas, que no son muchas. Mira, en Cuba, el 80% de toda la exportación del país está en manos de 12 empresas. 12. Solo 12. Y exportan no más de 200 empresas probablemente. Solo 200. Y tenemos 2.000 y tantas empresas. Y nuestro documento que nos ha guiado, que fue consensuado y discutido y aprobado por toda la población, dice que los medios de producción que tienen que estar en manos estatales son los fundamentales. O sea, los fundamentales no pueden ser 2.000, pero esas 12 sí. O sea, hay que concentrarse ahí. Y el resto hay que dejarlo. Hay que entender que una economía de mercado tiene sus reglas y hay que respetarlas. Porque las leyes económicas se cumplen hasta por su incumplimiento. O sea, esas reglas realmente hay que respetarlas. Tenemos que tener una economía mucho más diversa, con más actores nacionales, no estatales. Tenemos que hacer que la agricultura cubana funcione y que funcione gracias a los campesinos cubanos. Que los campesinos puedan tener negocios con inversión extranjera. Ellos, los campesinos, no la empresa estatal. El sistema empresarial estatal de la agricultura cubana hay que demolerlo y hacerlo nuevo. No es que haya que mejorarlo, hay que demolerlo y hacerlo nuevo. Parte de concepciones equivocadas y erradas. Tenemos que aprovechar mejor la inteligencia de los cubanos. Hay muchos sectores profesionales que se pueden desarrollar, que no tienen que estar necesariamente en manos del Estado. Tenemos que mejorar los sistemas que han sido los pilares de la revolución cubana, la educación, la salud,
Esa gente hay que pagarle bien. Mira, cuando nos quedamos sin médico en los años 60, una de las cosas que hizo Fidel para conservar los médicos fue que esos médicos que ya tenían cierta edad, que eran médicos que habían ejercido la profesión desde lo privado, les conservó su derecho a seguir ejerciendo de manera privada. En el mundo por ahí se practica mucho que la medicina pública se comparte, los médicos se comparten su ejercicio de medicina pública con el ejercicio de medicina privada. Yo no creo que eso sea incompatible con el socialismo. Hay que regularlo bien, hay que saber a quién se le puede facilitar esa posibilidad. No tiene por qué ser para todos, pero sí puede ser para un grupo de médicos importante para Cuba, para los médicos que se jubilan. Hoy un médico jubilado, que tú le digas, tú tienes 2 días de consulta en un policlínico y el resto de los días son tuyos, con tus pacientes, y tú le cobras y le regulas el cobro. Eso que parece una cosa tan conmocionante en Cuba es algo que hay que hacer, porque ya está pasando. Ya en Cuba se hace ejercicio privado de la medicina, lo que se hace por la izquierda. Y eso es lo que no debemos hacer. El Estado tiene que tener capacidad para regular eso, para abrir esos espacios, para manejar esos espacios. Lo mismo pasa con otras profesiones liberales en Cuba. Hay que lograr hacerlo. La reforma tiene que venir por ahí. Tenemos que definitivamente asumir el costo de la unificación monetaria. O decir, en los próximos 5 años no nos vamos a unificar. Vamos a mantener una economía, un segmento en dólar y otro en peso cubano, pero hay que hacerlo de manera transparente y con conexiones que faciliten esa transmisión, como se hizo en los años 90. No queda de otra. Hay que reducir drásticamente el aparato del Estado en Cuba. Pero para eso hace falta abrir más espacios para que la gente se pueda colocar en otros lugares. Hay que retribuir a esas personas que están en la educación, que están en la cultura, que están en la salud. Tienen que ganar lo que tienen que ganar. Que nunca va a ser lo que gana un futbolista. Pero tienen que mejorar mucho sus condiciones de vida. Un médico cubano no tiene por qué pasarse 3 horas y media para llegar a un hospital. Algo hay que hacer con el médico cubano. Y hay que buscar ese recurso para dárselo al hospital, para dárselo al médico. Esas cosas yo creo que son fundamentales. El 2025 debe ser un año muy duro. Hay que esperar peores medidas de Trump. Deberíamos ya haber caminado rápido en temas tan decisivos como generar confianza en el país, reducir la cantidad de normas que tenemos para trabar a la empresa estatal y al sector privado. Eso, a mi juicio, frena mucho la economía y hoy estamos obligados a hacerlo. El Estado hoy está obligado, o sea, los que dirigen hoy están obligados a buscar más tranquilidad, más confianza en el mercado cubano, para que vengan más extranjeros. A los inversionistas privados hay que tratarlos mejor. Hay que poner la inversión privada en Cuba en los estándares en que está la inversión privada en el mundo, porque si no, no van a venir. Porque este es un país además que está perseguido por Trump. Entonces eso hay que hacerlo. Y hay que hacerlo ya. No podemos esperar a julio para hacer lo que había que hacer en enero. Y enero se acabó. Y tenemos que tener un régimen de cambio confiable. Es que sea. Si vamos a tener dólares y pesos cubanos, vamos a definir bien eso. Vamos a buscar los canales por los cuales se conecten y los cuales no tienen por qué conectarse. Y asumirlos sin vergüenza de ningún tipo. Con la claridad suficiente para decir, los dos van a funcionar de una manera, ahora tenemos que hacerlo bien. Lo que no tiene sentido es que ahora yo abro una tienda en divisa y el MLC no me funciona, porque le estás tratando. Estás traicionando la confianza del pueblo, de la gente que puso su dinero.
Y te reitero, la confianza lo es todo. Sin confianza, nada funciona. No funciona ni un matrimonio, ni una economía. Es lo que te podría decir. El centro se fundó en 1989, en el mes de mayo, y este año que recién pasó cumplimos 35 años de fundado. Fue un centro siempre académico fundado dentro de la Universidad de La Habana por la convicción de algunos compañeros de que era muy necesario que existiera un centro que se dedicara específicamente a estudiar la economía cubana en la academia. Hay otros centros que estudian la economía cubana que dependen de otras instituciones, como es el caso del INIE, que depende del Ministerio de Economía. Pero un centro académico no existía ninguno que se dedicara a mirar de conjunto la economía cubana, no en el sentido estricto, sino en un sentido mucho más amplio. O sea, viendo no solo los aspectos económicos, puede ser la macroeconomía, la economía sectorial, sino también los aspectos empresariales y sumando además líneas de trabajo desde otros ángulos de la ciencia, sobre todo ciencias sociales, sociólogos, historiadores, abogados. O sea, el centro ha sido así. Durante mucho tiempo se conformó por dos equipos principales, uno que trabajaba los temas de economía cubana y uno que trabajaba fundamentalmente los temas empresariales y hacía consultoría en empresas cubanas y en empresas extranjeras radicadas en Cuba. El centro ha caminado estos 35 años, ha ido acumulando lógicamente conocimiento, experticidad, sabiduría. Hoy tenemos un espacio realmente importante acá en Cuba y yo creo que también en algunos lugares en el extranjero. Hemos ido construyendo además una labor de resultados académicos plasmados en libros. Hay decenas de libros escritos por el centro. Hay una colección que se ha hecho muy famosa acá en Cuba, que es la colección de miradas de la economía cubana. Cada año y medio sacamos esa colección, siempre obedeciendo a determinadas temáticas específicas. Y además de eso, durante varios años el centro sacó un reporte sobre la economía nacional, que en los años 90 era el único reporte desde la academia que se hacía de la economía nacional, prácticamente el único. El otro reporte se hacía en la Asamblea Nacional y era de gobierno, el nuestro era otro reporte. Ese producto se detuvo durante un tiempo y lo hemos retomado desde este año que pasó. En julio presentamos, o en septiembre presentamos el reporte del primer semestre y ahora en febrero, día 13 de febrero, vamos a presentar el reporte del segundo semestre de la economía cubana. Eso es un producto sistemático, se va a hacer 2 veces al año, reúne un grupo de compañeros fundamentalmente del centro para abordar, como cualquier reporte sobre la coyuntura, siguiendo más o menos las mismas líneas de la coyuntura. Eso es lo que ha hecho el centro, ha trabajado mucho la docencia, desde que se fundó, es un centro que practica la docencia, no solo en la Facultad de Economía, sino en varias universidades, en varias facultades de la universidad y en otras universidades también. Ha tenido maestrías, ha participado en muchos doctorados. El centro tuvo una maestría en consultoría empresarial durante mucho tiempo, y después tuvo una en procesos también durante mucho tiempo. Sí, ha sido un centro que se ha ido, que ha tenido una parte docente muy consolidada. Eso es lo que hemos venido haciendo, eso es lo que hacemos, eso es lo que seguiremos haciendo en el futuro.